¿Qué tal? Hasta este punto hemos cubierto los conceptos fundamentales de los códigos lineales binarios de bloque. Hemos visto el proceso de codificación y el de decodificación. Hemos estudiado el concepto de matriz generadora y a partir de la forma estándar de la matriz generadora podemos obtener la matriz H, la matriz de verificación de paridad, la cual nos sirve en el lado receptor para decodificar. ¿Cómo decodificamos? Hemos estudiado dos formas de decodificación. Una, la cual está basada en las clases laterales, y la otra que está basada en el cálculo del síndrome. En la práctica se prefiere sobre todo la segunda porque la decodificación basada en clases laterales pues requiere del almacenamiento de dichas clases y por lo tanto si el tamaño del código es muy grande pues el almacenamiento de estas tablas es imposible. Con la decodificación por medio de síndrome necesitamos únicamente el líder de cada clase y con ello aplicamos una simple diferencia entre el vector recibido y el líder de la clase para poder decodificar la palabra. Bien, pues los códigos lineales de bloque son la base de toda la teoría de códigos correctores de errores que estamos estudiando en este curso. Un punto importante a señalar aquí es de que la estructura matemática de los códigos lineales de bloque es importantísima. ¿A qué me refiero con estructura matemática? Bueno, pues sabemos que la matriz generadora mapea las palabras de información de k bits en vectores de código, en palabras válidas de código de n bits. Cambia de dimensión las palabras de k bits hacia n bits. Si tenemos la forma estándar de la matriz generadora, entonces a eso le llamo yo estructura matemática de los códigos lineales de bloque. La matriz generadora, teniendo la matriz identidad a la izquierda y la matriz de paridad a la derecha, o al revés, hemos visto las dos formas, nos permite obtener palabras de código en forma sistemática. Esa estructura matemática, ese orden de la matriz generadora, es la estructura matemática de los códigos lineales de bloque. Sin embargo, hemos dicho que este tipo de códigos se implementan principalmente con lógica combinacional. Para simplificar y optimizar la implementación de los códigos lineales de bloque en circuitos electrónicos, se requiere además de características adicionales en su estructura matemática. Y por esas razones que en este curso tenemos que estudiar los fundamentos de álgebra abstracta. Vamos a ver qué es el álgebra abstracta. Si recordamos los cursos de álgebra lineal, evidentemente pues podemos recordar también estos conceptos fundamentales, los cuales voy a abordar en este momento. Sin embargo, es muy importante mencionar de que los coeficientes que vamos a manejar durante todo el curso son coeficientes binarios y por lo tanto la mayor parte de los conceptos que conocemos hasta ahora en este tipo de matemáticas se simplifica. La bibliografía que utilizo para esta parte del curso es el libro de Lini Costello, que lo utilizo mayormente para casi todo el contenido del curso. Y por otro lado, el libro de Wicker, Error Control Systems for Digital Communication and Storage, los capítulos 2 y 3. Para los estudiantes de Iztapalapa, este segundo libro se encuentra físicamente en la biblioteca y tengo entendido que también lo podemos encontrar en la biblioteca de Lerma. Sin embargo, pues ustedes saben cómo encontrar este contenido. Bien, para ello entonces vamos a abordar conceptos de conjuntos, grupos y campos. Vamos a ir estudiando muy brevemente estos conceptos de manera gradual, es decir, vamos a ir avanzando desde el más simple hasta el más complejo. Y el más simple, por supuesto, es el concepto de conjunto. El concepto de conjunto lo hemos manejado de las matemáticas más básicas que hemos estudiado en nuestra formación universitaria. Un conjunto es una colección arbitraria de objetos o elementos que comparten evidentemente cierta característica. Conjunto de estudiantes, conjunto de profesores, etc. Ahora, el siguiente concepto, un grupo, que lo vamos a representar por G, es un conjunto sobre el que está definida una operación binaria de multiplicación. Entonces, un grupo es un concepto más específico. Un grupo es un conjunto en el cual se define la multiplicación. De esta manera, si tomamos dos elementos, A y B, de ese grupo,
Aquí están. Entonces, si los multiplicamos A por B, el resultado va a seguir estando dentro de ese grupo. La segunda característica es de que si tenemos tres elementos del grupo G, se cumple la ley asociativa. Recordemos que es la ley asociativa. Pues la ley asociativa es de que pues ponemos entre paréntesis B por C. Si A lo multiplicamos por B por C, lo podemos asociar también de tal manera que ponemos A por B y multiplicamos por C. Esa es la ley asociativa. Si estos tres elementos del grupo cumplen esta ley, bueno, pues entonces podemos decir que G es un grupo. Y la tercera es que existe un elemento E en este grupo, tal que para cualquier elemento A en G se va a cumplir que ese elemento, si lo multiplicamos por E, es lo mismo que este elemento E multiplicado por A. O sea, lo podemos conmutar. Y el resultado va a ser el mismo elemento A. A ese elemento E le llamamos elemento identidad. Entonces, el elemento identidad en el grupo G lo vamos a llamar E en este contexto. Esto es a tomar nota. Y la cuarta característica es de que para cualquier elemento A del grupo va a existir otro elemento, A a la menos 1, aquí lo vemos, de ese grupo, tal que se cumple que al multiplicar el elemento original A por A a la menos 1, o bien multiplicarlos al revés, primero A a la menos 1 por A, el resultado va a ser el elemento identidad. Entonces, tenemos el elemento identidad que es E y el inverso que es A a la menos 1. Esta parte es a tomar nota para los conceptos que vamos a manejar y los ejercicios que vamos a hacer. Bien, ya definimos dos conceptos, el concepto de conjunto y el concepto de grupo. Si están definidas las operaciones de suma y multiplicación sobre un conjunto de objetos que le vamos aquí a reportar como F, entonces decimos que esta F es un campo, si y solo si se cumple lo siguiente. Primero, que F forma un grupo conmutativo bajo la suma. Segundo, que F forma un grupo conmutativo bajo la multiplicación. En el primer caso, pues bajo la suma, si tomamos A más B, tiene que ser lo mismo que B más A. Lo mismo en el segundo caso, si tomamos A por B, tiene que ser lo mismo que B por A. Veamos que la diferencia de un campo con un grupo es de que además de tener definida la multiplicación, también tenemos definida la suma. La tercera característica es de que la suma y la multiplicación son distributivas. ¿Qué significa que sean distributivas? Pues que si tenemos esta operación A por B más C, esto va a ser igual a A por B más A por C. Las operaciones comunes del álgebra que ya conocemos. Ahora, los elementos de este campo, que van desde, en este ejemplo, desde 1, 2, 3 hasta P-1, forman un grupo conmutativo de orden, este concepto es importante, P-1, bajo la multiplicación módulo P, en donde P es un entero primo. Todas estas son definiciones importantes que vamos a manejar para comprender los fundamentos de los códigos cíclicos, que serán el siguiente tema después de este. Entonces aquí estamos definiendo el concepto de campo y el concepto de orden. Ahora ya hemos definido qué es un conjunto, qué es un grupo y qué es un campo. Todos los elementos de un campo forman un grupo conmutativo aditivo. También todos los elementos distintos de cero de un campo forman un grupo conmutativo multiplicativo. Significa que podemos hacer suma y multiplicación y los resultados van a ser elementos también del campo. Eso significa lo que tenemos aquí escrito en pantalla. Un concepto matemático importante que vamos a manejar el resto del curso son los campos de Galois. Los campos de Galois son campos de orden finito. Los campos en general pueden ser de cualquier orden, infinito, por ejemplo, los campos de los números enteros. Si hablamos de los números enteros, pues sabemos que el orden de los números enteros es infinito. En cambio, los campos de Galois son de orden finito. Y estos son de interés particular para la codificación, para los temas que estudiamos en este curso. Un campo de Galois de orden Q se denota, como vemos aquí, GF de Q.
Y entonces el campo de Galois más simple, GF de 2, tiene dos elementos. Los elementos son 0 y 1. Y como sobre estos elementos están definidas todas las operaciones y propiedades que acabamos de señalar, pues tenemos que la suma módulo 2 está definida como se ve aquí. Es la hora exclusiva de la cual hemos venido hablando, pero ahora aquí lo entendemos en el concepto de la suma. Módulo 2 significa que solamente tenemos dos elementos en este campo. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, tal cual la suma que conocemos. 1 más 0 es 1, ahí no hay nada nuevo, pero en la suma tradicional que nosotros conocemos, si sumamos 1 más 1, va a ser igual a 2. Sin embargo, el 2 no está dentro de los elementos de este campo. Como vemos, solamente hay 0 y 1. Entonces el resultado de sumar 1 más 1 va a ser el siguiente elemento, circularmente, vamos a ver cíclicamente, y el resultado va a ser 0. Esa es la definición de la suma módulo 2, que hasta ahora seguramente en nuestra formación la conocemos como suma hora exclusiva. Se llama suma módulo 2 porque los dos posibles resultados son 0 y 1. Ahora la multiplicación módulo 2, pues es la multiplicación tradicional que conocemos. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, cualquier cosa multiplicada va a ser siempre 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Ahí no hay nada nuevo en las operaciones que conocemos hasta ahora. Bueno, entonces el campo de Galois más simple es el campo de Galois que tiene dos elementos, 0 y 1. Y aquí están definidas sus tablas aditivas y multiplicativas. La tabla aditiva es la de la izquierda y la tabla multiplicativa es la de la derecha. Continuemos con estos conceptos. Vean ustedes que ya especifiqué un poco más a detalle de qué estamos hablando. Grupos, anillos y campos. Vamos a ver que le vamos a llamar anillos porque los resultados van a ser circulares. Estos son los elementos de una rama de las matemáticas que se conoce como álgebra moderna o álgebra abstracta. Ambos son términos intercambiables. En este curso nos interesan los conjuntos en donde podemos operar dos elementos y dar un tercero, como he procurado definir desde el inicio de esta presentación. El tercer elemento, es decir, el resultado de la operación, también va a ser un miembro del conjunto. Las operaciones se sujetan a reglas específicas que van a estar definidas por la naturaleza del conjunto. En particular, tal y como describí en la presentación del curso, la teoría que nosotros aprovechamos para comprender los códigos detectores y correctores de errores se fundamenta en la aportación de Baptiste Galois, que nació el 25 de octubre de 1811 y falleció el 31 de mayo de 1832. Al inicio del curso les puse un video muy breve de 9 minutos que describe cómo fue la vida de Galois. Por todos lados pueden encontrar ustedes biografías y la historia de la vida de este joven matemático que murió pues apenas cumplidos 20 años, 21 años. Una biografía breve que recomiendo es la que ustedes ven en este enlace. Bueno, pues nos va a interesar construir un campo de Galois de orden P, como vemos aquí. Con la suma y la multiplicación, recuerden que necesitamos poder realizar esas dos operaciones módulo P. Y siendo este elemento P un número primo. Por ejemplo, los enteros que van desde 0, 1, 2 hasta P-1 forman un campo de Galois de orden P, GF de P. Para que exista un campo de Galois de orden Q, ahora ponemos Q. Q tiene que ser igual a este número primo elevado a una potencia m, siendo P un entero y m también un entero positivo. Esta notación hasta este momento está siendo solamente parte de una definición, pero verán cómo se va a hacer bastante práctica una vez que veamos los códigos cíclicos. Los campos finitos de orden P a la m, como vemos aquí, o de orden Q, porque Q es igual a P a la m, se pueden construir como espacios vectoriales sobre el campo de Galois de orden P. Por ejemplo, comenzamos con un ejemplo simple. Aquí se nos pide construir las tablas aditivas y multiplicativas del campo de Galois de orden 7. Hasta este punto estoy utilizando de manera intercambiable la letra F o las iniciales GF para
hablar de campos. Cuando utilizamos las iniciales GF, hablamos específicamente de campos de Galois. Unas diapositivas más adelante voy a hablar específicamente qué es lo que caracteriza un campo de Galois. Entonces, nos piden las tablas aditivas y multiplicativas del campo de Galois con 7 elementos. Ya vimos el más sencillo, el campo de Galois con 2 elementos, cuál es la tabla aditiva y cuál es la tabla multiplicativa. Ahora nos piden hacer lo mismo, pero para un campo de Galois con 7 elementos. Este campo de Galois también podría representarlo con la letra Z, la que usamos para los enteros, por ejemplo, porque tenemos aquí un campo de enteros, 7 enteros, que van desde 0, 1, 2, 3, así hasta 6. Entonces P es igual a 7 porque hay 7 elementos, y esos elementos son los que acabo de mencionar. Nos piden dos tablas, la tabla aditiva, o sea, la tabla de sumas, y la tabla multiplicativa, es decir, la tabla de multiplicaciones, entre los elementos de este campo. El primer ejemplo es sumar 5 más 4 en este campo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, si hacemos la operación como la que conocemos tradicionalmente, sabemos que 5 más 4 es 9, pero este 9 no se encuentra dentro de los elementos campo. Recuerden que los elementos van desde 0, 1, 2 hasta 6, entonces 9 no es un posible resultado. Cuando hacemos este tipo de operaciones, el resultado tenemos que aplicarle la operación módulo. La operación módulo no toma el cociente de la división, sino toma el residuo. Entonces, 9 módulo 7, voy a ponerlo acá arriba, 9 módulo 7 significa dividir 9 por o entre 7, como ustedes le quieren llamar. Sabemos que el cociente es 1, pero aquí lo que nos interesa es el residuo. 7 por 1 es 7, para 9, 2. Entonces 2 es el residuo. Entonces 9 módulo 7 es igual a 2. Y este es el resultado de la suma de 5 más 4. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Bueno, pues llegamos a ese resultado dado que existe la tabla aditiva y la tabla multiplicativa de los elementos de este campo de Galois. ¿Cómo construimos la tabla aditiva y la tabla multiplicativa? Voy a poner inicialmente a la izquierda la tabla aditiva. La vamos a hacer con el mismo principio que se construyó la suma módulo 2, nada más que ahora en este caso es suma módulo 7 porque tenemos 7 elementos. En esta tabla pongo en la parte de arriba, es decir, en el primer renglón, los 7 elementos de este campo, desde el 0 hasta el 6. Y en la primera columna pongo igualmente los 7 elementos desde el 0 hasta el 6. Si lo sumamos, entonces procedemos así. 0 más 0, el resultado es 0. 0 más 1, el resultado es 1. Y así nos vamos. 0 más 2 es 2, 0 más 3 es 3, 0 más 4 es 4, 0 más 5 es 5 y 0 más 6 es 6. Hasta ahí nada sorprendente en los resultados. Los resultados son tal cual nosotros realizamos la suma normalmente, en la aritmética que conocemos. Ahora, ahí está. Ahora tomamos el elemento 1 y lo sumamos con el resto de los elementos del campo. 1 más 0 es 1. Hasta ahí vamos normal. 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 1 más 3 es 4, 1 más 4 es 5, 1 más 5 es 6, pero en la aritmética tradicional que conocemos, 1 más 6 sería 7. 7 no forma parte de los elementos de este campo. El siguiente elemento circularmente, si vemos, el siguiente elemento que seguiría el 6 sería el 0, y por eso el resultado de 1 más 6 es 0. Ok, sigamos con el mismo principio para los demás elementos. Perdón. Ahí está. Ahora vamos con el elemento 2. 2 más 0 es 2, 2 más 1 es 3, 2 más 2 es 4, 2 más 3 es 5, 2 más 4 es 6, pero 2 más 5 es 7. Sabemos que el equivalente entonces sería el 0, porque el siguiente elemento circularmente es el 0. Seguimos realizando este tipo de operaciones, vean ustedes. Módulo 7 va a ser el resultado. Si 2 más 5 es 7, 7 módulo 7, ¿cuál va a ser? 7 entre 7 es 1, pero la operación módulo nos da el residuo, 0. Por eso ven ustedes que aquí el resultado es 0. Ahora, 2 más 6
el resultado es 1, porque hacemos entonces, el resultado sería 2 más 6 es 8 en la aritmética tradicional que conocemos. 8 no forma parte de este campo. 8 entre 7, que es el orden de este campo, el cociente es 1 y el residuo es 1. Entonces, el resultado va a ser 1. Continuemos con este principio. Ahora tomemos 3 más 0 es 3, 3 más 1 es 4, 3 más 2 es 5, 3 más 3 es 6, y 3 más 4 es 7 en la aritmética tradicional que conocemos. Sin embargo, el 7 no es un resultado posible. 7 módulo 7 es igual a 0. Por eso este resultado es 0. 3 más 5 es 8. 8. El 8 no es un resultado posible. Hacemos la operación módulo. Módulo 7. Cociente es 1, residuo es 1. Por eso el resultado es 1. Y así continuamos construyendo la tabla aditiva del campo con 7 elementos. Del campo de orden 7. Hagan lo mismo para el resto de los elementos. Este es un ejercicio para ustedes. Completen la tabla aditiva. Vemos entonces que el resultado de sumar 5 más 4 en este campo va a ser igual a 2. Con el mismo principio que les acabo de mostrar. 5 más 4, 9. 9 módulo 7 es 2. Ahora a la derecha aparece la tabla multiplicativa. Cuando multiplicamos 0 por cualquier elemento, pues el resultado siempre va a ser 0. Multiplicamos 1 por cualquier elemento. 1 por 0 es 0. Y 1 por los demás elementos, pues va a ser el mismo elemento. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Y así hasta 1 por 6, 6. Ahora 2. 2 por 0 es 0. 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. 2 por 3 es 6. Hasta ahí vamos bien. 2 por 4 es 8. Sin embargo, 8 no es parte del campo. 8 módulo 7 nos da 1. Y por eso tenemos este 1 como resultado. Bueno, ya desapareció esto porque algo falla en la presentación. Ahí está. Ahora, 2 más 6 es 8. ¿En dónde voy? No, perdón, no es 2 más 6. 2 por 6, 12. 12 módulo 7, cociente es 1 y el residuo es 5. Por eso aquí el resultado es 5. Entonces todos los resultados que ponemos aquí en la tabla multiplicativa son evidentemente también producto de la operación módulo 7. Les pido entonces a ustedes que verifiquen que todos los resultados que tenemos aquí en la tabla multiplicativa corresponden al valor adecuado. Continuemos con este ejercicio. Otro ejemplo. Vamos a restar 5 de 4 en este campo. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos el entero 4 y le queremos quitar 5, significa esta operación 4 menos 5. Pero esto es equivalente a poner 4 más menos 5. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí tenemos el 5. Vamos a encontrar cuál es su inverso aditivo. Ubicamos el 5 a la izquierda. Para encontrar el inverso aditivo, entonces vemos operado con qué elemento el resultado es 0. Aquí lo tenemos. Y encontramos que ese elemento es 2. Entonces el inverso aditivo del 5 en este campo es el 2. Significa que menos 5, pues vamos a reemplazarlo por ese elemento, por 2. Menos 5 lo estamos reemplazando por 2. 4 más 2 es igual a 6. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? Si queremos encontrar un número negativo, tenemos que encontrar su inverso aditivo. ¿Cómo encontramos el inverso aditivo? Ubicamos ese elemento en la columna. Después buscamos el elemento 0 en su renglón. Y de ahí subimos hasta el elemento de arriba, al elemento del primer renglón, que fue el 2. Ese es el inverso aditivo. Buscamos el inverso aditivo, en este caso de menos 5, para poner un número positivo de este lado. 4 más 2 es igual a 6. Voy a borrar esto a ver si no se mueve la diapositiva. Sí se movió. Bueno. Ahí está. Y vimos que el resultado es 6. Otro ejemplo más.
Ahora utilizando la tabla multiplicativa, dividir 5 por 2 en este campo, o sea, dividir 5 entre 2. 5 entre 2 es lo mismo que 5 por 2 a la menos 1. Si escribimos esto de otra manera, pues sería 5 entre 2. Por esto es igual a 5 multiplicado por 2 a la menos 1. Si el 2 lo pasamos para arriba, pues tenemos ahí su inverso multiplicativo, que es lo que buscamos. Vamos a buscarlo entonces en la tabla multiplicativa de la derecha. Ahí tenemos al 2, estamos buscando su inverso multiplicativo. Ahora en este caso buscamos el elemento 1 en el mismo renglón y al subir vemos que el 4 es el inverso multiplicativo, que va a ser el elemento por el cual vamos a reemplazar 2 a la menos 1. Ahí lo tenemos, 5 por 4 es igual a 20, pero 20 no es elemento de este campo, entonces 20 módulo 7 va a ser igual a 6. Este es el resultado entonces de 5 entre 2 o 5 dividido por 2. Ahí lo tenemos. Así se realizan operaciones de suma y multiplicación en campos finitos. A tomar nota entonces voy a regresar a la pantalla que teníamos para que tomen las notas pertinentes. Ahí está. Tomen las notas pertinentes, pongan pausa en este momento y vamos a continuar. Como ejercicio nos piden construir las tablas multiplicativas y aditivas del campo con 5 elementos, o sea, un campo de orden 5 y de un campo de orden 6. Bien, pues vamos a proceder a construir las tablas multiplicativas y aditivas de esos dos campos. Primero tenemos que saber cuáles son los elementos de cada uno de los campos. El primero nos dice, pues, el campo con 5 elementos, con 5 enteros, de orden 5. ¿Cuáles son entonces sus elementos? 0, 1, 2, 3 y 4. Correspondientemente, para el campo de orden 6, pues tenemos los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos están pidiendo lo mismo que en el ejercicio anterior. Es decir, de un lado ponemos la tabla de suma, o sea, la tabla aditiva, y de otro lado ponemos la tabla multiplicativa. Vamos a proceder a hacer eso. Les pido entonces que como ejercicio ustedes mismos lo hagan. Comiencen a construirlo desde ahora y verifiquen que lo que muestro en pantalla corresponde a lo que ustedes resolvieron. Ahí tenemos la tabla aditiva del campo de orden 5. Vemos que en el primer renglón ponemos a los 5 elementos. Ya apareció mi ratón. Y en la primera columna también ponemos a los 5 elementos. Entonces, pues operando entre ellos, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 2 es 2 y así hasta el 4. Es el mismo principio que hicimos hace un momento. Entonces 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 1 más 3 es 4 y 1 más 4, aunque la aritmética normal nos dice que es 5, este campo no contiene el 5. Entonces 1 más 4 va a ser el siguiente elemento circularmente y vamos a tener el 0. También podemos hacer la operación módulo, módulo 5 evidentemente, y vamos a ver que el resultado es 0. Lo mismo para los demás elementos. Lo que voy a hacer entonces es mostrar la tabla multiplicativa de este campo y también para el siguiente campo de orden 6. Entonces les sugiero que ustedes hagan lo mismo para que se ejerciten y comprendan pues la base muy simple de los elementos y sus operaciones en cada uno de los campos. Ahora pasamos a algunos conceptos que tienen que ver con los parámetros de los campos. ¿Qué es lo que los caracteriza? Comenzando sin redundar, pues la característica de un campo de Galois de orden Q, vamos a definirle. Tenemos un campo de Galois de orden Q y vamos a formar una secuencia de sumas del elemento unidad, o sea, del 1. Así lo podemos representar, la suma desde igual a 1 hasta 1, de 1 es igual a 1. Ahora agregamos un elemento, una suma más, 1 más 1, y así, 1 más 1 más 1, hasta k veces. Bueno, pues vamos a decir que el campo es cerrado bajo la suma, lo que quiere decir que el resultado de las sumas pues va a estar en el campo. Así como vimos hace un momento en las tablas aditivas, aunque en la aritmética normal
hiciera que nos excediéramos del valor máximo del campo, sabemos que los resultados son circulares, aplicamos el módulo y el resultado siempre va a caer dentro de alguno de los elementos del campo. También vemos que el campo es de orden finito, porque tiene un número de elementos finitos, lo que significa entonces de que no todas las sumas van a ser diferentes. Algunas van a tener resultados iguales. Tiene que haber alguna repetición en algún punto de la secuencia de las sumas, debido a esta propiedad circular, cíclica. Y esto pues nos hace razonar de que tiene que haber dos enteros positivos, m y n, de manera que uno sea menor que el otro, en este caso m menor que n, de manera que pues sumando los m veces y sumando los n veces, el resultado para ambos sea 1. Esto pues ¿qué implica? Implica que la suma de igual a 1 hasta n menos m, n menos m veces de 1, nos va a dar igual a 0. Lo que quiere decir de que debe existir un entero positivo más pequeño, lambda, este parámetro es el que vamos a señalar, tal que la suma de igual a 1 hasta lambda de 1, del elemento 1, es igual a 0. Y entonces lambda se conoce como la característica del campo de Galois de orden Q. La característica lambda de un campo finito es un número primo. Aquí los números primos juegan un papel primordial. A tomar nota de todo esto entonces. Un ejemplo, la característica del campo de Galois binario, GF de 2, es 2, porque si sumamos 1 más 1 es igual a 0. Entonces, sumando 2 veces 1, lambda igual a 2, este resultado nos da 0. La característica del campo primo, GF de P, es P, porque si sumamos K veces el elemento 1, que es igual a K, y es diferente de 0, y eso lo hacemos para 1 menor o igual que K y menor que P, pues vamos a ver que podemos comprobar que si sumamos P veces el elemento 1, nos va a dar igual a 0. Esto va a ser un resultado importante. Entonces el campo de Galois de orden lambda es un subconjunto del campo de Galois de orden Q. ¿A qué les recuerda esto? Podría señalar, por ejemplo, el ejemplo que manejamos recurrentemente en la primera parte del curso, en donde analizábamos el código 7.4 y entonces les di una tabla con palabras, con 128 palabras, y dentro de esas 128 palabras había 16 señaladas con rojo y el resto estaban señaladas con negro. Bueno, pues las palabras en rojo eran un subconjunto de las palabras en negro. Aquí sucede algo similar. Entonces el campo de Galois de orden lambda es un subconjunto del campo de Galois más grande de orden Q. Esto significa que GF, o sea, el campo de Galois de orden lambda, es un subcampo del campo de Galois de orden Q. Y lo que quiere decir es de que cualquier campo finito de Galois de orden Q, que tiene característica lambda, contiene subcampo de n elementos. Todo esto es para tomar nota. Si Q es distinto de lambda, entonces Q va a ser potencia de lambda. Vamos a ver aquí que las potencias nos van a ser muy útiles, sobre todo para encontrar el orden de un campo. Bueno, pues es precisamente ahora lo que vamos a definir. El orden de un elemento dentro del campo de Galois de orden Q. Si tomamos a un elemento de ese campo, que no sea 0, sea A distinto de 0, un elemento de ese campo, pues vemos que como el conjunto de elementos que no son ese elemento 0 del campo de Galois de orden Q es cerrado bajo la multiplicación, o sea que todas las multiplicaciones tienen como resultado un elemento del campo, bueno, pues se va a cumplir que si tomamos ese elemento distinto de 0 y lo elevamos a potencias consecutivas, ahí vemos a la 1, a la 2, a la 3, las potencias tales como las conocemos, bueno, pues los resultados también van a ser elementos distintos de 0 en el mismo campo. Las potencias sucesivas de A no pueden ser todas distintas. O sea, me refiero a que pues esta secuencia, estos resultados, A por A, A por A por A, etc., en algún momento se van a repetir. En algún punto va a haber una repetición. Y eso nos quiere decir que tiene que haber dos enteros, K y M, positivos, de tal manera que M sea mayor que K, de forma que elevando ese elemento A la potencia K nos va a dar igual
a ese elemento elevado a la potencia m. Es la repetición. Existe un entero positivo más pequeño n, tal que el elemento a elevado a la potencia n va a ser igual a 1. Y esto va a ser magnífico porque nos va a permitir encontrar el orden de ese elemento. A n se le conoce como el orden del elemento a. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa esto? Si tenemos un campo con cierto número de elementos, cada uno de esos elementos podría tener un orden. ¿Para qué nos va a servir el orden? En un instante más vamos a ver que vamos a definir conceptos adicionales que para ciertos elementos de ese campo tomamos alguno de ellos y nos va a permitir generar a todos los demás elementos. Esto les puede recordar seguramente a las operaciones que realizábamos con los códigos lineales de bloque. Entonces n es el orden del elemento a. Escogemos un elemento del campo y buscamos su orden. No necesariamente todos los elementos van a tener un orden. Estos elementos no nos van a servir más adelante para construir códigos, pero los que sí tienen orden nos van a servir para construir códigos, que es lo que queremos. Continuando con este tema, pues entonces tenemos una secuencia de un elemento, en este caso le llamamos a elevado a potencias sucesivas. Y vemos que se va a repetir después de que a la n sea igual a 1, es decir, a elevado al orden de ese elemento sea igual a 1. Vamos a tener una repetición, un ciclo. Y esta secuencia se forma bajo la multiplicación dentro de los elementos de ese campo. Este concepto es importante. Se dice que un grupo es cíclico si existe un elemento en el grupo cuyas potencias constituyen a todo el grupo. Es a esto a lo que me refiero. Podemos relacionar este concepto directamente con los conceptos de campos lineales de bloque, de códigos lineales de bloque que hemos visto. Vamos a ver un ejemplo para ver a qué nos referimos. Aquí voy a utilizar esta notación. Nos piden encontrar el orden del elemento 3 dentro de este campo. Este es el campo de los enteros módulo 47. Z se utiliza para representar a los enteros en matemáticas, así como R con esta tipografía se utiliza para representar a los reales. En este caso tomamos enteros. Entonces pues este campo contiene 47 elementos, 0, 1, 2, así hasta 46. Nos piden dentro de estos elementos escoger el 3 y encontrar cuál es su orden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estamos viendo que este concepto nos dice que tomamos ese elemento, en este caso 3, y le vamos elevando a potencias sucesivas. Vamos a encontrar el resultado, así, continuar, hasta que este elemento elevado a la potencia n es el que tenemos que encontrar, sea igual a 1. Y entonces después de eso, todas las potencias después de esa n se van a repetir. Vamos a ver entonces, vamos a proceder. Bueno, pues vamos a tomar el elemento 3, como dijimos. 3 elevado a la 1 es 3. Aquí voy a poner las potencias. 3 elevado al cuadrado, 3 por 3 es 9. 3 elevado al cubo es 27. 3 elevado a la cuarta potencia es 81, pero 81 ya es mayor que el elemento máximo en este campo. Entonces hacemos 81 módulo 47. ¿Cuánto va a ser? Nos toca a 1. 1 por 7, 7. 7 para 11, 4. Y vamos 1. 4 por 1, 4 y 1, 5. Para 8, 3. Entonces el residuo es 34 y por eso este resultado es 34. Y así continuamos. Les pido a ustedes que hagan como ejercicio continuar obteniendo 8 para la potencia 5, 24 para la potencia 6. Para cada uno de estos resultados tiene que aplicar la operación módulo. Así hasta encontrar este 1, este que tenemos aquí. Entonces el índice que vamos a encontrar acá, la potencia que vamos a encontrar aquí, va a ser el orden de ese elemento. No es otra cosa más que la posición 23. Significa que el orden de 3, del elemento 3 en este campo, es 23. Si ustedes lo elevan a la potencia 24, ¿qué se esperan encontrar? Una repetición, otra vez 3, 9, 27, 34, 8, etc. Esa es la naturaleza cíclica de los grupos, de los campos también que vamos a estudiar en este curso, que nos van a servir como estructura matemática
para los códigos cíclicos. Les voy a borrar las marcas que acabo de poner. Entonces el orden de B3 es 23. Si se suma repetidamente 1 a sí mismo, vamos en algún momento regresar a 0 de manera cíclica, así como acaba de suceder para el elemento 3. Veamos entonces, pues quiere decir que vamos a ir haciendo operaciones y en algún momento vamos a regresar al punto en donde partimos. Esta es la naturaleza cíclica de los grupos. Es la estructura matemática que estamos buscando para implementarla en los códigos detectores y correctores de errores. Otro ejercicio más. En el campo de enteros que tiene 21 elementos, o sea, donde se opera módulo 21, nos piden calcular el orden del elemento 8 si es que existe. Hemos mencionado que algunos elementos tienen orden y otros no. También nos piden, inciso B, lo mismo para el elemento 7. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. 8 lo vamos elevando a potencias sucesivas, 8 a la 1, 8 al cuadrado, 8 al cubo, y así procedemos hasta encontrar una repetición, es decir, hasta que la potencia a la cual elevemos el 8 nos dé como resultado 1. El siguiente elemento, es decir, la siguiente potencia, nos va a producir la repetición de los elementos previos. Bueno, vamos a proceder. En el primer caso nos piden calcular el orden de 8. Significa entonces elevar 8 a la 1, y luego 8 al cuadrado, 8 al cubo, etc. Vamos a ver. La solución es de que el orden de 8 es 2. ¿Por qué? Bueno, pues 8 a la 1 es igual a 8. Todavía este 8 cabe dentro del máximo valor de este campo, que es 20. Luego 8 al cuadrado, ya sabemos que nuestra aritmética tradicional nos da 64. Pero 64 es mayor que el elemento con mayor valor en este campo. Entonces hacemos 64 módulo ¿quién? Pues módulo 21, porque es el orden de ese campo. ¿A qué nos da igual? A 3 el cociente, 3 por 1 3, para 4 1, 3 por 2 6, para 6 nada. Entonces el módulo de esta operación es 1. Ya encontramos entonces a qué potencia tenemos que elevar el 8, que es al cuadrado, n igual a 2. Y ya sabemos entonces que el orden de este elemento 8 en este campo es 2. Ahora pasamos a resolver el inciso B. En este caso vamos a ver de que el elemento 7 no tiene orden. ¿Por qué no tiene orden? 7 a la 1 es 7. 7 al cuadrado es 49. 49 módulo 21. ¿Cuánto es? Bueno, aquí multiplicamos por 2. 2 por 1 2, para 9 es 7. Y 2 por 2 son 4. Bueno, pues el módulo es 7. Y así para cada potencia vamos a ver que el módulo es 7, 7, 7, 7, 7. Entonces nunca vamos a obtener un 1 como resultado en este módulo. En consecuencia, el elemento 7 no tiene orden en este campo con 21 elementos. Bueno, otro ejercicio más en el campo de enteros de orden 29. Calcular el orden del elemento 2. Ahora les toca a ustedes hacerlo para verificar que el orden del elemento 2 lo elevamos a potencias sucesivas y vamos a ver que después de varias iteraciones llegamos al resultado de 1. Vemos que el orden de 2 es 28. 2 a la 28 es igual a 1. 2 a la 29, ¿a cuánto va a ser igual? Pues a 2. 2 a la 30 va a ser igual a 4 porque se van a repetir cíclicamente. Bien, ya estudiamos varios parámetros importantes y varias propiedades importantes de los campos y de los grupos. Y en particular vamos a enlistar las propiedades de los campos de Galois. Recordad que los campos de Galois son de orden finito
y tienen propiedades específicas que son interesantes, que son importantes para nosotros que estamos interesados en estudiar los códigos detectores y correctores de errores. La primera propiedad, decimos que sea alfa un elemento del campo de Galois de orden Q. El orden de ese elemento alfa, así como los ejercicios que acabamos de ver, es el menor entero positivo n, tal que alfa a la n es igual a 1. Esta no es otra cosa más que una repetición de lo que acabamos de ver. Los campos de Galois también tienen esa propiedad. El orden Q de este campo debe ser potencia de un primo. Interesantísimo. Entonces, el orden de este campo va a ser potencia de un primo. De un número primo, por supuesto. Tercera propiedad, cualquier campo de Galois de orden Q tiene al menos un elemento alfa de orden Q a la menos 1, que se conoce como elemento primitivo. Y existe un campo de Galois de orden Q, tal que ese elemento primitivo elevado a la Q menos 1 va a ser igual a 1. Este concepto vamos a ver que va a ser importantísimo en esta segunda parte del curso. El concepto de elemento primitivo y de los polinomios primitivos un poquito más adelante. Cuarta propiedad, todos los elementos diferentes de 0 del campo de Galois de orden Q están representados por las Q-1 potencias consecutivas de un elemento primitivo alfa. Esto es consecuencia de la propiedad anterior. Y la quinta propiedad dice sea alfa un elemento distinto de 0 del campo de Galois de orden Q y n el orden de alfa, tal y como hemos venido enlistando en las propiedades anteriores. Entonces n divide a Q-1. También va a ser muy importante esto. Estas propiedades en este punto son a tomar nota y vamos a utilizarlas en el resto de este estudio de los fundamentos del álgebra abstracta. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos aritmética en campos binarios de Galois. Campos binarios pues significa que solamente tenemos los elementos 0 y 1. Y vamos a ver que vamos a poder extender esos campos para poder construir códigos de mayor dimensión, o sea, palabras de código que sean más grandes. Y aquí les señalo que la aritmética en campos finitos es diferente a la que se hace con enteros estándar, como hemos estado viendo en toda esta presentación. Entonces aquí el resultado de todas las operaciones es un elemento que está en el mismo campo. Lo que quiero decir aquí es de que el resultado de todas las operaciones va a caer dentro de los elementos del mismo campo. No podemos salirnos de ahí. Y cuando operamos con campos binarios, la suma y la resta se llevan a cabo con operaciones módulo 2. Y es lo mismo, sumar y restar es lo mismo cuando hacemos operaciones módulo 2. Lo hemos reiterado esto en distintas semanas en el curso. Un campo de Galois extendido, como mencionaba hace un momento, su definición va a ser esta. El campo de Galois de orden Q, que es igual a la potencia de un número primo, se llama campo de Galois extendido y se le denota como vemos aquí. Esta notación la vamos a utilizar en toda esta segunda parte del curso. Campo de Galois de orden P a la M, donde P es un número primo y M es un entero positivo. Entonces el campo de Galois de orden P es el campo base de la extensión. La de la derecha es una extensión y la extensión contiene un total de P a la M elementos y además incluyen el 0 y el 1. Va a ser importante en esta segunda parte del curso encontrar cuáles son estos P a la M elementos. El 0 y 1 siempre van a estar. Entonces vamos a ver cuáles son los P a la M elementos. Tomar aquí nota entonces de la definición de campo de Galois extendido. Como propiedad de los campos de Galois, decimos que en estos siempre existe al menos un elemento cuyas potencias constituyen el conjunto de todos los elementos diferentes de 0 del campo. O sea, si tomamos un elemento de un campo de Galois y tiene estas propiedades en la cual lo elevamos a las potencias consecutivas, vamos a ver que podemos obtener todos los elementos dentro del campo. Y esto va a ser importantísimo porque ese elemento es muy valioso. Este elemento se conoce como elemento primitivo del campo. Y normalmente en la literatura de códigos detectores y correctores de errores, a este elemento primitivo se le denota con la literal alfa. Entonces decimos sea alfa dicho elemento primitivo. Todos los Q-1 elementos que no son 0 del campo se pueden obtener pues con sus potencias, por supuesto, como acabamos de decir. Tenemos entonces el elemento primitivo, que es alfa, lo elevamos a la potencia 0 y entonces obtenemos el mismo elemento primitivo.
En este caso, alfa a la 0 es 1, como cualquier otro elemento que elevamos a la potencia 0. Alfa a la 1 es 1, alfa cuadrada, alfa cúbica, así hasta alfa a la q menos 2. Entonces, un campo extendido puede construirse a partir de su elemento primitivo. Solamente estamos reiterando esto. El elemento primitivo de un campo de Galois sirve para construir la totalidad de elementos en el mismo campo. Bien, hemos visto los conceptos y los parámetros básicos que permiten caracterizar a los conjuntos, a los grupos y a los campos. Vamos a estar interesados en particular en los campos de Galois binarios y en sus extensiones, P a la M, como lo acabamos de denotar. Pero estas van a ser solamente la base. Las operaciones que vamos a realizar en esta segunda parte del curso van a ser operaciones algebraicas con polinomios sobre campos binarios. Es decir, una secuencia de dígitos de ceros y unos la vamos a transformar a un polinomio. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, los campos más comunes son extensiones de los campos de Galois binarios. Y a estas extensiones les llamamos campos de Galois 2 a la m. Van a ser esas extensiones. Las extensiones entonces van a denotar como el 2 elevado a cierta potencia. Un polinomio f de x, que lo definimos sobre el campo de Galois binario, va a tener la siguiente forma. Entonces f de x es el primer coeficiente, f0, f1 por x a la 1, f2 por x cuadrada y así por fn, x a la n. Así denotamos generalmente un polinomio con coeficientes binarios, o sea, con coeficientes en el campo de Galois binario. Entonces, los coeficientes solamente pueden ser 0 o 1 porque es un campo binario. ¿Cuántos polinomios f de x podemos escribir en función de la potencia de las x? Bueno, pues es sencillo denotarlo. Vamos a ver cómo. Aquí lo acabo de decir. Existen 2 a la n polinomios de orden n. Por ejemplo, si n es igual a 1, o sea, si la máxima potencia de la x es 1, solamente podemos tener dos polinomios. 2 a la 1 es 2, entonces el polinomio 1 es x, y el polinomio 2, el otro polinomio que podemos obtener, es x más 1. Si la potencia n es 2, 2 al cuadrado es 4 y podemos obtener 4 polinomios, que son x cuadrada, 1 más x, x más x cuadrada, 1 más x cuadrada. ¿Cómo obtuve yo estos polinomios? Comencemos con el caso básico. Voy a borrar las marcas. Ok. Ahí ya regresé. Ya borré las marcas. Y entonces comencemos con el caso básico. N igual a 1. Significa que la potencia máxima de x es 1. Los elementos que voy a tachar aquí no existen en ese caso. Los coeficientes f0 y f1 pues pueden asumir solamente los valores de 0 o de 1. Entonces pongamos acá una tablita. f0 y f1. Nos estamos preguntando cómo obtuvimos esos polinomios. Bueno, pues si f0 y f1 solamente pueden ser 0 o 1, entonces podemos tener estas combinaciones. 0, 0. Voy a ponerlo así. 1, 0. Luego 0, 1. Y luego 1, 1. Si f0 y f1 son igual a 0, entonces pues el polinomio se vuelve 0. Por eso no aparece acá. Si f0 es 1 y f1 es 0, solamente nos queda f0. Bueno, pues ahí tampoco tenemos un polinomio. Si f0 es 0 y f1 es 1, entonces sí tenemos un polinomio. Voy a borrar estas marcas. Entonces, f0 es 0 y f1 es 1. Este se elimina, solamente nos queda aquí. F de x es igual a x, que tenemos aquí la x. Y finalmente, nos queda el caso en que tanto f0 como f1 son 1. Entonces ponemos aquí 1 y acá 1. F de x, ¿quién va a ser? Va a ser 1 más x. 1 por x, pues ya no se pone el 1. Aquí tenemos x más 1. Están los dos posibles polinomios si la potencia máxima de la x es 1. Lo mismo podemos hacer para ver cómo se obtuvieron estos 4 polinomios. Tenemos que ver
todas las posibles combinaciones de f0, f1 y f2 y entonces escribir los polinomios posibles. Lo mismo para n igual a 3 y así sucesivamente. Entonces, como ejercicio les pido que ustedes obtengan estos 4 polinomios cuando n es igual a 2. Ojo, les pido eso como ejercicio. Se trata de que lo hagan. Pasemos a lo siguiente. Ok, bueno, pues ya que vemos que podemos escribir polinomios con coeficientes binarios, todavía no hemos visto cómo transformar una secuencia binaria a polinomios, pero vamos a ver cómo operamos con campos de Galois binarios. En este ejercicio nos piden sumar dos polinomios, P1 de x y P2 de x. P1 de x es x octava más x sexta más x cúbica más x cuadrada más 1. Y P2 de x es x séptima más x sexta más x quinta más x cúbica más x más 1. Sumarlos. Sabemos cómo sumar polinomios en el álgebra tradicional, pero ahora consideremos que estos polinomios tienen coeficientes binarios y que las sumas son módulo 2. Cuando sumas módulo 2, los elementos iguales se eliminan. En este caso, los elementos con las mismas potencias se van a eliminar. Y los elementos con distintas potencias van a permanecer. Veamos la operación más simple, que es la suma. Entonces ahí estoy reescribiendo el polinomio P1. Y abajo voy a estar reescribiendo el polinomio P2. Y vamos a sumarlos. Ya quedamos entonces que los elementos con la misma potencia se van a eliminar. X sexta con x sexta se eliminan. ¿Cuál otro hay con la misma potencia? Hay dos x cúbicas, entonces los eliminamos. Hay otro con la misma potencia, sí. El elemento 1 es x a la 0, es 1. Ya todos los demás tienen potencias distintas. Bueno, escribamos el resultado. El resultado es x octava más x séptima más x quinta más x cuadrada más x. Este es el resultado de la suma de P1 de x más P2 de x. Así hacemos la suma de polinomios con coeficientes binarios. Otro ejemplo. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Multipliquemos esos dos mismos polinomios. Nos acordamos de cómo multiplicar polinomios en el álgebra tradicional. Pues aquí es lo mismo, pero tenemos que considerar que los coeficientes son binarios y que cuando tengamos que hacer sumas, los elementos con la misma potencia se van a eliminar. Voy a reescribirlos. Aquí tenemos a la izquierda el primer polinomio y a la derecha el segundo. Vean que los escribo las potencias de x con distintos colores para poner a la derecha los resultados correspondientes con ese color. ¿Cómo hacemos la multiplicación de dos polinomios? Pues me voy a fijar en un término, en este caso en x octava, y lo voy a multiplicar por todo el polinomio de la derecha. Voy a escribir el resultado parcial, luego con x sexta, escribo el resultado parcial, con x cúbica, escribo el resultado parcial, y así hasta llegar a 1. Voy a tener un polinomio muy grande. Y después voy a comenzar a simplificar, a eliminar potencias. Bien, pues hagámoslo. Este es el resultado de x octava por el polinomio de la derecha. X octava por x a la séptima, x a la 15. Recordemos que cuando multiplicamos dos términos con potencias, las potencias se suman. X octava más por x séptima, x a la 15. X octava por x sexta, x a la 14. X octava por x quinta, x a la 13. X octava por x cúbica, x a la 11. X octava por x, x novena. Y x octava por 1, x octava. Vean, todos los términos están en azul porque corresponden a la multiplicación por x octava. Ahora multipliquemos por x sexta. X sexta por el polinomio de la derecha, x sexta por x séptima, x a la 13, x séptima por x, x sexta por x sexta, x a la 12, x sexta por x quinta, x a la 11, x sexta por x cúbica, x novena, x sexta por x, x séptima y x sexta por 1, x sexta. Lo mismo para el siguiente término, x cúbica por x séptima, x décima, x cúbica por x sexta, x novena, x cúbica por x cúbica, ¿dónde voy? X cúbica, perdón, por x quinta, es x octava, x cúbica por x cúbica, x sexta, x cúbica por x, x cuarta, x cúbica por 1, x cúbica. Voy por el siguiente término, voy a redibujar esto. Ahí está. Con los términos verdes. X cuadrada por x séptima, x novena, x cuadrada por x sexta, x octava, x cuadrada por x quinta, x séptima, x cuadrada por x cúbica, x quinta, x cuadrada por x, x cúbica,
y x cuadrada por 1, x cuadrada. A ver si se borra sin que se mueva la diapositiva. No quiso. Regreso. Ya tengo los términos verdes, solamente me faltan los términos negros. Y bueno, 1 por cualquier cosa va a dar el polinomio de la derecha. Reescribimos x séptima, x sexta, x quinta, x cúbica, x y 1. Ahora nos queda un polinomio larguísimo. Tenemos que buscar pares de potencia que se repitan para simplificar. Buscamos de izquierda a derecha. Aquí tenemos x a la 13, a la derecha tenemos x a la 13. Pues los tachamos. Ahí están. X a la 11, aquí tenemos otro x a la 11. Seguimos avanzando, ya no hay otro x a la 11. Pues los tachamos. Y lo mismo hacemos para todos los demás pares de potencias que se repitan. X novena, vemos que hay 4, se eliminaron los 4. X octava, ya se eliminó. X séptima, también ya se eliminó. X sexta, se eliminó. X quinta, se eliminó. Y X cúbica, se acaba de eliminar. Y entonces el resultado queda como vemos: x a la 15, x 14, x a la 12, x décima, x octava, x séptima, x sexta, x cúbica, x y 1. Así multiplicamos polinomios con coeficientes binarios, o sea, polinomios con coeficientes en el campo de Galois binario. Ahora les toca a ustedes. Nos piden calcular los productos siguientes con coeficientes en el campo de Galois binario. El primero nos pide multiplicar 1 más x cuarta por 1 más x. El segundo, el producto que ustedes ven. El tercero y el cuarto. Vamos a hacer el primero y yo les dejo a ustedes el b, el c y el d. Ahí tenemos el primero. Voy a reescribirlo poniendo primero el primer polinomio, el de la derecha, de derecha a izquierda arriba y después hacia abajo. Entonces, ¿cómo hacemos la multiplicación? Tomamos todo este polinomio y multiplicamos por el primer término. 1 por 1 más x es 1 más x. Ahora tomamos todo este polinomio y multiplicamos por el segundo término. X por 1, x, y x por x, x cuadrada. Ahí está ya. Y nos falta multiplicar por el tercer término, x cuarta por 1 más x. Entonces x cuarta por 1 es x cuarta y x cuarta por x es x quinta, que ahí está. Ahí están los resultados parciales de las multiplicaciones y tenemos que sumar. Nuevamente, elementos con la misma potencia se eliminan, x con x se elimina y ya todo lo demás ya son potencias que no se repiten. El resultado de esta multiplicación es 1 más x cuadrada más x cuarta más x quinta. Bien, les pongo en este caso ahora sí los resultados que pueden obtener solamente para que verifiquen. El resultado del ejercicio B es este, del ejercicio C es 1 más x a la 12 y del ejercicio D es 1 más x a la 15. Ya vimos que la suma y la resta son las mismas operaciones cuando trabajamos con coeficientes binarios. Ya vimos cómo hacer la multiplicación, pues lo que nos falta ahora hacer es entonces la división polinomial. Y este se realiza de manera idéntica como lo hacíamos con el álgebra tradicional, solamente considerando los coeficientes binarios. Vamos a dividir x cúbica más x más 1 por o entre x más 1. ¿Cómo hacíamos la división en el álgebra tradicional? Tomamos el término de mayor potencia, x cúbica, y lo dividimos, en este caso, entre la x de mayor potencia aquí es x a la 1, x cúbica entre x es x cuadrada, y la escribimos arriba. Luego esta x cuadrada la multiplicamos por x más 1, x cuadrada por x es x cúbica, y x cuadrada por 1 es x cuadrada. Escribimos ahí el resultado. Y sumamos ahora el polinomio este de arriba con el de abajo. Potencias iguales se eliminan y nos queda x cuadrada más x más 1. Vemos, x cuadrada tiene una potencia mayor todavía que el divisor, que x más 1. Seguimos dividiendo, x cuadrada entre x nos da x y lo escribimos acá. Tomamos solamente esta x, x por x más 1 nos da x cuadrada más x. Seguimos sumando, x cuadrada lo eliminamos con x cuadrada, x con x y nos queda como residuo 1. Ese es el módulo de esta operación. El residuo r de x es igual a 1. Hasta ahí se detiene la división. Tenemos el cociente x cuadrada más x, el divisor x más 1, el dividendo x cúbica más x más 1 y el residuo r de x igual a 1. Podemos reescribir esta división de esta manera.
f de x igual al cociente multiplicado por g de x. Lo pongo a propósito porque vamos a ver que ese va a ser el generador, en este caso el polinomio generador. Así como teníamos la matriz generadora en los códigos lineales de bloque, aquí vamos a tener el polinomio generador y le vamos a sumar el residuo de x. ¿Quién es f de x? Pues es aquí el dividendo. El divisor es el polinomio g de x, q de x es el cociente y r de x es el residuo. Aquí pongo esos dos elementos, r de x y q de x. Pues bien, hasta aquí termina esta presentación. Nos queda una segunda parte en donde vamos a abordar los conceptos polinomiales en campos de Galois binarios y sus extensiones, que nos van a servir para definir la estructura matemática de los códigos cíclicos. Agradezco su atención.